Bueno, voy a proceder yo porque a leer las preguntas, si te parece correcto, ¿vale? Sí, Eh, Mira, la primera pregunta que tenemos es de Daniel Durán y va dirigida para Joaquín Babace. Daniel Durán establece, bueno, dice lo siguiente. Dice, dado que las colecciones de los museos de titularidad estatal tienen carácter de bienes de interés cultural, debemos entender que el primer paso para su expurgo es que dejen de serlo mediante un real decreto antes de su desadscripción. Y la siguiente pregunta es, ¿no hay posibilidad de deshacerse de aquellos bienes o objetos que ya están extremadamente deteriorados y no tienen ninguna utilidad para el museo, sin necesidad de llegar a un real decreto para que dejen de servir? Esto en los museos estatales. Eh, pues nada, no sé si Joaquín está por aquí sí, para que sí, es más tenga fácil la que se ponga aquí y respuesta. responda directamente. Vale, muchas gracias. Sí. Buenos días. Hola, Joaquín. Muchas gracias por la pregunta. Pues efectivamente, aunque suene un poco absurdo, efectivamente, para que se pueda desascribir y, bueno, pues incluso llegado el momento de enajenar un bien mueble que esté en un museo estatal, al tener la consideración de Vic por el hecho solo de estarlo, pues debería de o sea, debería de eliminarse o revocarse esa categoría de Vic y posteriormente desascribirse y, en su caso, enajenarse. Yo entiendo que se puede hacer todo en un único decreto, pero se puede hacer en unidad de acto, pero son actos jurídicos independientes y que es necesario para poder describirlo. Eh, Aquí, claro, yo no me he querido meter y me van a permitir que deje un poco la puerta abierta o la cuestión sin resolver con garantías sobre qué sucede con los bienes que, habiendo sido adquiridos por la administración para su incorporación a un museo, no se terminan de incorporar al museo. Yo entiendo que ahí opera el artículo 64, 65, no me acuerdo, al que hemos hecho alusión antes, es decir, la desascripción por incumplimiento y posterior desafectación por incumplimiento. Pero si no, todo lo que se encuentre en un museo estatal en el momento de la entrada en vigor de la ley, pues efectivamente tiene carácter de BIC y para poder sacarlo del patrimonio público hace falta primero retirarle el BIC y posteriormente, o insisto, en unidad de acto, pero digamos, o sea, sería un dispongo primero, un dispongo segundo, desescribirlo y desafectarlo, sí. Y respecto a la segunda pregunta, que si mal no recuerdo era que a ver si es posible sacar del patrimonio público un bien que esté deteriorado, etcétera, yo entiendo que ahí también hace falta, si es un bien demanial o es un BIC, también hace falta un acto expreso, que ahí yo entiendo que lo que opera es la desafección por innecesariedad, vamos, porque obviamente si un bien está tan deteriorado que no se puede, no es aprovechable para la investigación, ni para su exhibición, ni absolutamente nada, pues ese bien, vamos, salvo que sea un testimonio singular de la cultura humana,
en cuyo caso pues habría que hacer un especial esfuerzo para mantenerlo, pero si no es así, pues hay que expulsarlo por las técnicas que hemos expuesto, que desde el punto de vista jurídico es las mismas que he mencionado antes y que desde el punto de vista museográfico son las expuestas por Amaya. Bueno, he dicho museográfico, pero igual me he equivocado. Museográfico, sí, perdón. Perfecto, pues muchas gracias por tu respuesta, Joaquín. De momento no parece que haya más preguntas. No sé si eh, queréis ir dirigiéndolas ahora, es el momento. Os animamos a que las hagáis aquí en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom. Bueno, si me permites, yo sí que quería comentar con respecto a esta segunda pregunta, es que aquí nos estamos planteando el expurgo en un sentido más genérico, más conceptual, de qué queremos conservar para el futuro de lo que ya hemos recibido en el pasado, porque ahora los criterios de selección pues son eso, más selectivos, lo tenemos más claro. En efecto, los criterios pueden cambiar y de aquí a una generación igual piensan otras cosas, pero con respecto a lo que son bienes que están tan estropeados que se dan de baja porque no se pueden restaurar, eso en nuestro caso existe, pero es muy puntual y es la anécdota, ¿no? Es verdad que muchas de las cosas que llegaron a Gordalloa, en principio se estabilizan y están mejor. Es verdad que algunas llegaron mal bueno, pues no merece la pena restaurarlas porque el esfuerzo económico, en fin, es enorme, y si es un objeto que no es tan singular, porque tenemos objetos pues similares, no, bueno, pues eso sí se puede expurgar, porque es que, bueno, hay veces que se te rompen casi en las manos. Pero eso, insisto, eso aquí, desde luego, eso es la anécdota, ¿no? Del mismo modo que es la anécdota, pues dar de baja objetos que dicen que están en almacenes que hace ya más de una década que no tiene la Diputación. Pues evidentemente ahí hubo un fallo en el traslado y parece que vino aquí porque la ficha lo dice, porque vino todo de aquel almacén, pero si no ha llegado aquí, pues es que no sabemos ni qué pasó en aquel almacén. Pero insisto, eso en nuestro caso siempre es la anécdota, son casos muy puntuales. Aquí estamos hablando, o al menos estamos planteando el expurgo como un criterio de selección mucho más general y más conceptual. Perfecto, muy bien por tu aclaración. Tenemos ahora otras preguntas. Una de ellas dice, en el caso de bienes arqueológicos, por ejemplo, ¿no se realiza ya un expurgo previo, entre comillas, cuando quizás desde algunos museos no se aceptan más tébulas de un mismo yacimiento, por ejemplo? Aunque la palabra, como habéis señalado, en la vieja escuela está. Esto es de un asistente anónimo. No sé quién lo quiere responder. Bueno, no tenemos a la técnica de arqueología en este momento aquí en la sala. En teoría, al menos según la ley vasca de patrimonio, creo que la ley valenciana sí recoge, sí que habla de expurgo, aunque en este caso, bueno, lo plantea de una forma un poco sibilina, ¿no? Y es el expurgo previo, es decir, la selección. En efecto, en arqueología también sabemos que se está planteando en muchos sitios donde hay muchos restos arqueológicos, por ejemplo, de época romana, pues en todo el Mediterráneo, en Zaragoza, en Mérida, en cantidad de sitios, que ya se empiezan a plantear desde hace años si merece la pena conservarlo todo desde el momento que ya no te aporta ningún tipo de información, porque es que sabes de eso. Tégulas ha dicho en este caso, bueno, pues si no te están enseñando nada de eso. En el caso de la ley vasca de patrimonio no se recoge, tampoco tenemos una arqueología tan rica,
pero sí que a veces se plantea, ¿no? Lo que pasa es que esa es la idea previa, ¿no? Por lo que ha dicho, que es no recoger lo que se piensa que no tiene carácter arqueológico, aunque haya salido debajo de tierra. Pero esa es otra cosa. Otra cosa es ya una vez que se ha recogido, que viene en las cajas de cuando se ha hecho una excavación de un yacimiento y una vez que llega y se registra, ahí ya tiene un carácter de objeto patrimonial. En este caso, además, es la ley vasca, o sea, es el gobierno vasco el que decide, el que le da ese carácter de patrimonio, aunque luego la gestión de esos objetos patrimoniales se lo haga cada territorio. Vizcaya y Guipúzcoa tienen sus respectivos, Vizcaya y Álava tienen sus respectivos museos provinciales de arqueología. En Guipúzcoa no hay un museo provincial de arqueología y se conservan en Gordailoa, pero eso es una decisión del gobierno vasco. Perdón, Nieves, ¿tienes el micro cerrado? Al menos aquí no te oímos. Sí, perdón, disculpa. Javier pregunta, ¿hay alguna experiencia sobre restos arqueológicos, caso de fragmentos cerámicos que a veces son ingentes, como por ejemplo pudiera ser el regreso al yacimiento? Bueno, pues yo por lo que sé, que ya digo que no soy el técnico de arqueología, bueno, ese no es el caso bueno, en Guipúzcoa desde luego no pasa eso, no hay tantísimos restos no como para eso, pero sí que tengo entendido que en algunos sitios, por ejemplo en la provincia de Alicante, si se hace una excavación de restos de época romana, se analizan, se investigan y se vuelven a dejar en el sitio. Se documenta todo perfectamente, pero se vuelve a dejar ahí donde estaba porque, en efecto, no consideran que no van a hacerle ninguna aportación al museo de turno llevando esos elementos que van a generar una especie de ruido, diríamos, porque es meter muchos objetos cada vez que entran. Bueno, pues unos objetos que van a tener un carácter patrimonial. Claro, hay que registrarlos, hay que fotografiarlos, hay una cantidad de trabajo que al final es tiempo y dinero también y espacio físico, que si consideran que eso no hace falta, bueno, no lo hacen. Eso es otra cosa, sí, en efecto, lo documentan, pero no entra. Porque, claro, si entra, entonces sí que se podría plantear si luego hay que expurgarlo. Entonces, claro, el ideal, y hoy día, desde luego, en Gordailoa actuamos así, se piensa antes de recoger, ¿no? Hay unos criterios previos y se decide previamente si aceptamos o no aceptamos nuevos objetos, incluso aunque sean de donación, ¿no? Porque las donaciones son gratis el objeto, pero el trabajo que nos acarrea no lo es. Perfecto, muy bien, Javier. Pues la siguiente pregunta que tenemos es de Paloma Orgaz y dice, en el caso de enajenar un bien, ¿cómo se gestionaría que ese bien, una vez de vuelta al mercado del arte, no vuelva a ser ofrecido a la administración? Sí, eso es un tema que ha salido en conversaciones más informales con gente que trabaja en museos. En efecto, ha salido más de una vez, ¿no? Por volver antes con el ejemplo, en fin, como obra de arte, bueno, están pintados a mano y todo esto, pero los patos de porcelanas de Porcelanas Vidasoa, en efecto, podría, y vamos a pensar, los enajenados los dejamos en traperos de Maús. Y a los 2 meses alguien nos ofrece patos de Porcelanas Vidasoa. Bueno,
Pues en efecto eso es difícil, por eso es tan importante la trazabilidad, ¿no? Y sobre todo en obras de arte. El arte también tiene un mercado muy, muy voluble y muy irregular, pero si hay una trazabilidad y se hacen los procesos convenientemente, como ha dicho Amaya, que hacen en los países más nórdicos, precisamente porque el expurgo está más legislado y normalizado, entonces eso difícilmente podría pasar, porque en la trazabilidad de ese objeto en algún momento saldría: esto viene de tal museo, de tal institución o de tal centro, y ha pasado este proceso, ha quedado en manos de particulares, por ejemplo, y si ahora estos particulares lo quieren vender, me cuesta creer que otra institución que ya previamente había tenido la oportunidad de adquirir ese bien lo quiera hacer posteriormente, y más además pagando dinero por ello. Por eso la trazabilidad es muy importante. Sí, yo aquí en este caso quería comentar lo que acaba de decir Xavier, que las guías que he presentado antes en la ponencia, eh, todas mencionan que efectivamente tiene que ser un proceso que esté completamente documentado, ¿vale? Todo el proceso desde que se decide expurgar el objeto, qué criterios han utilizado para expurgar el objeto y luego el método. Entonces, en ese aspecto, si el objeto, digamos que intenta volver a entrar en el museo, se podría localizar que estamos hablando del mismo objeto expurgado. Y además, no recuerdo ahora exactamente qué guía, pero sé que alguna menciona que también existiría la posibilidad, pues, de realizar algún tipo de marca o algo en el objeto que, pues bueno, que demuestre cuál es su procedencia y de dónde ha venido, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo creo que podría ser algo que podría estar bastante controlado. Muy bien, no sé si algún otro ponente quiere participar o decir algo. De momento en la mesa de debate, en las preguntas, no tenemos más preguntas. Así que, pues, no sé si alguien más quiere intervenir. Bueno, yo quería contar, sí, una experiencia con respecto a esto. En febrero del 2020, en París hubo una journée d'études, una jornada de estudio, diríamos, sobre le tri selectif, que es un poco redundante a mi entender, pero bueno, no eso no, la selección selectiva, o no sé muy bien cómo se traduciría. Y bueno, hubo diferentes experiencias de Francia, incluso algunas de arqueología. Luego, claro, lo que ves que como bien arqueológico eran toneladas de tierra de una antigua cantera utilizada desde época romana, que ya llega un momento que dicen: a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, y aun y todo, de cada fase guardaban 1 o 2 toneladas, pero bueno, había un poco de todo. Y en un museo del norte de Francia, un museo de una ciudad que había pasado de rural a industrial en una generación, bueno, eso ha pasado en muchos sitios, decidieron hacer un museo para recopilar estos objetos de labranza, sobre todo, que reflejaban ese mundo tradicional que había cambiado en tan poquísimo tiempo. Claro, era un ayuntamiento rico, era un museo municipal, era un ayuntamiento rico, con mucho dinero, porque era muy industrial. Claro, luego, eso fue a mediados del siglo XX, en el siglo XXI, pues ya sabemos cómo están las desindustrializaciones, las deslocalizaciones. Es un museo en un municipio empobrecido y con unos almacenes de bienes patrimoniales, es decir, de aperos de labranza, pero o sea, decenas y decenas y decenas de aperos de labranza, además tipológicamente repetidísimos, pues porque el tipo de cultivo, pues de granja a granja, pues prácticamente no cambiaba, y se encontraban con este problema. Tenían un almacén municipal. Eso suele pasar bastante, relativamente amplio, pero no infinito, pero nada acondicionado para elementos de este tipo, y entonces habían decidido desprenderse de ellos. Y la primera opción en ese caso siempre era ofrecerlos a los ya hijos y hasta nietos de aquellas personas que hicieron las donaciones de los objetos. Claro, algunas personas se los llevaban y otras pues no, porque claro, meter en un piso un arado pues es con dificultad.
Entonces, bueno, ahí hay otra opción, pero en efecto aquí productos milagro no hay y era pretender dar una solución espacial a un problema que era más general. No sé si se respondió mucho con eso o no, o se me ha ido de las manos, pero eso es un ejemplo en este caso de Francia, pero que también pasa en bastantes sitios. Perfecto. Pues tenemos otra pregunta más, en este caso de Javier, que dice, en el caso de una incautación de la Guardia Civil que llega al museo, puede haber cosas sin valor arqueológico, pero se han obtenido cometiendo un delito contra el patrimonio cultural. ¿Qué hacemos con ello? No se le puede devolver al delincuente porque es como decirle que no ha hecho nada malo. ¿Quién se queda con ello? Pues buena pregunta. Aquí alguna cosa en Gordailua o al Museo San Telmo ya han llegado, más de carácter histórico que arqueológico, también alguna cosa. Y en efecto, una de las grandes batallas de la arqueología hoy día es la lucha contra los piteros, que les llaman, esta gente que va con los detectores de metales, que en YouTube además hay alguno que incluso presume de todos los cientos y hasta miles de piezas que ha sacado, destrozando, claro, no lo dice así, destrozando yacimientos, porque el detector de metales detecta metales, pero todos los elementos que no sean de metal, claro, agujerea, no excava, agujerea, destroza los yacimientos, los deja totalmente descontextualizados, solo saca objetos concretos y además sin ningún contexto de tiempo y de espacio, es decir, pierden su valor arqueológico en el sentido de valor de documentar una realidad concreta o varias realidades, porque claro, empiezan a agujerear y ahí pueden sacar lo mismo visigodo que romano, que árabe, que medieval. Y en efecto, eso es un problema porque eso acaba en el museo de turno. El turno quiere decir, pues si es en Asturias, pues en Oviedo posiblemente, o en Madrid, en donde sea, en el territorio que sea, pero en la práctica ya tiene poquísimo valor patrimonial porque es que no se sabe nada de ese objeto, como mucho el municipio donde ha salido y apenas más. Aquí nos ha venido alguna persona con muy buena intención a traernos algún objeto que ha encontrado, así precisamente con el detector de metales. Y claro, su argumento fue, cuando le reñimos un poco, pues no, pero ya he estado mirando y no es zona arqueológica. Dices, ya, pues que tú no sabes, es que igual precisamente hay una zona donde hay algo de interés arqueológico que todavía no está documentado como tal, ¿no? Entonces, ahí hay también mucha pedagogía que hacer y en efecto, claro, ahí ya la cuestión hombre, desde luego a la persona que lo ha recogido así, desde luego yo no se lo devolvería porque eso lo faltaba, ¿no? Porque eso además entra en mercados, muchas veces mercados negros, eso es muy complicado, pero es verdad que el gran valor patrimonial, que es lo que documenta ese objeto, se ha perdido. Esa es otra, bueno, creo que igual para estas jornadas es mucho, ¿no? Pero claro, hablar de qué es el patrimonio no son solamente los objetos que consideramos patrimoniales, ¿no? Un objeto descontextualizado, sin historia, sin documentación, ¿hasta qué punto es patrimonial? ¿No? Eso es muy complicado de decir, pero en efecto ahí se puede hablar muchísimo. Muy bien, pues continuamos. Tenemos otra pregunta de Paloma Orgaz, de nuevo, que dice, en el caso de piteros, ¿no debería además ser avisado a la Brigada de Patrimonio de la Guardia Civil? Esas piezas deberían quedar automáticamente incautas. Perdón, no he entendido. ¿Ha hecho esas piezas deberían quedar automáticamente? Incautadas. Incautadas. Claro, pero luego, ¿qué hace la Guardia Civil en este caso con esos objetos incautados? Generalmente, cuando considera que tienen un carácter patrimonial, histórico, arqueológico, artístico,
claro, cuando es artístico se intenta encontrar al propietario legítimo. Cuando es histórico, pues igual también, o la institución, pero claro, cuando es arqueológico, en principio le corresponderá, pues según la legislación, al territorio, ¿no? La provincia, comunidad autónoma o lo que sea de turno. Pero ya digo, y en efecto los museos se los acaban quedando, ¿eh? Pero han perdido grandísima parte de su valor patrimonial. Entonces, claro, y el problema además es, en el caso de la detección de metales, es que per se no es ilegal, porque claro, alguien puede ir, y de hecho en las excavaciones se utilizan siempre también debidamente, de una forma protocolizada. El problema es que detectar metales no es ilegal. Lo que es ilegal en todo caso es hacer un agujero y sacar de ahí lo que salga. En teoría, al menos, incluso los hallazgos casuales, incluso también los submarinos, se han de comunicar inmediatamente a la autoridad de turno para que los recoja. Pero bueno, eso es muy complicado. De acuerdo. Pues nada, traslado la pregunta de Alma, que dice, si he entendido bien, el préstamo o cesión a un centro de interpretación, por ejemplo, o a un pequeño museo en un pueblo, de bienes que no son tan excepcionales o de un nivel inferior, ¿se considera expurgo? Bueno, en este caso en Gordailoa lo consideraríamos expurgo si lo damos de baja y lo cedemos de una manera permanente, porque si ya está dado de baja, lo consideramos que ya no es un bien patrimonial. Es verdad que, claro, como jurídicamente todo eso hay que demostrarlo y hay que documentarlo muy bien. A veces simplemente hemos cedido objetos a centros de interpretación de Guipúzcoa que siguen estando en el territorio, y de hecho algunos de esos centros son de la Diputación Foral, aunque no sean del Departamento de Cultura, y están ahí. Entonces, claro, en ese sentido no son expurgo del todo en ese sentido. Lo que pasa es que, claro, entonces tenemos que tener muy claro, en este caso desde Gordailoa, que son bienes que si no van a cumplir las medidas de seguridad en todos los sitios, en todos los sentidos, ¿no? De antirrobos, pero también de climatización, que garanticen la buena conservación del objeto, bueno, pues lo damos por bueno, en el sentido que sabemos que son objetos que precisamente hemos elegido generalmente pues sobre todo porque están muy, muy repetidos e indocumentados. Entonces, porque sabemos que no van a cumplir otra función, porque a otras exposiciones o otros museos, aunque sea de forma permanente, siempre irían objetos de mayor calidad patrimonial, si se puede decir así. De todos modos, lo de ya los criterios de selección, que luego hasta qué punto son aplicables a objetos que ya tenemos, eso lo quería tratarlo mañana. Perfecto. Pues nada, vamos con una aclaración que hace Alma de la pregunta que hizo antes, que dice, ¿no pensáis que quizás la palabra expurgo produce un rechazo previo sin haber pensado, reflexionado, que de alguna manera en algunas ocasiones ya se realiza? Muchas gracias. Perdón, ¿puedes repetir? No se ha oído bien. Ha empezado con la palabra Sí, expurgo. dice, ¿no pensáis ¿Puedes que repetir la pregunta, quizás por favor? la palabra expurgo produce un rechazo previo, sin haber pensado o reflexionado que de alguna manera en algunas ocasiones ya se realiza? Sí, la palabra expurgo es una palabra, sí, es fea, vamos a decirlo así. Antes Rafa en una diapositiva ha puesto una palabra que ya una compañera aquí de Gordailoa, también bastante francófila, sacó y que es muy bonita, es desherber, ¿no? Desherber es como en las hierbas, desherbar sería quitar las malas hierbas. Lo que pasa es que en castellano también llamar mala hierba
a un objeto porque ahora no nos parece que tenga el suficiente interés patrimonial es un poco así. No es una palabra fácil tampoco de traducir. Ya veo que la ley catalana habla expurgación, no sé si eso existe en castellano o es que lo han sacado del catalán que se lleva más así. En euskera utilizamos xautu, pero xautu también es una palabra que es un poco fuera de nuestro contexto, queda un poco raro. Algunos dicen garbitu, pero garbitu es limpiar y claro, también tiene, claro, limpiar es un eufemismo, ¿no? También de quitar. No es fácil, en efecto, y yo creo que igual parte del tabú que hay hablando de estos temas es que no hay una palabra clara. Bueno, antes Amaya nos ha comentado un par de expresiones en inglés, pero creo que Rafa Zulaika también tenía algo para decir, o sea que voy a quitar esto. Muy bien. Y tenemos a... Ay, perdón, que no se me ve, no sé por qué ahora. Bueno, pues hago la pregunta sin más. Tenemos la pregunta de Jesús del Museo de Villena, que dice que quería preguntar que si entre las colecciones de un museo se guardan objetos que contienen material tóxico, por ejemplo de farmacia, ¿de qué forma se pueden eliminar, entre comillas, estos productos tóxicos? Y si existe algún organismo dedicado a la gestión de este tipo de materiales específicos. Bueno, dos cosas. Rafa Zulaika antes quería decir algo, ahora lo he visto ahí en la esquinita, bueno, que lo diga después. Sí. Bueno, lo de los productos tóxicos no solamente de bienes patrimoniales, en un centro de conservación y de restauración se utilizan materiales que pueden tener un carácter tóxico, pero bueno, ahí los protocolos ya son de otro tipo porque en este caso pierde el carácter, pero no es ya por patrimonial, sino por la peligrosidad del objeto, y entonces ahí ya estarán los centros de recogida de materiales tóxicos en general, hayan tenido o no hayan tenido un carácter patrimonial. Aquí, por ejemplo, se había recogido material de vidrieras, o sea, de un taller de vidrieras, y entre otras cosas tenía disolventes y unos materiales que eran realmente, bueno, tóxicos, estaban guardados, además, bueno, un taller, sí, bueno, pues, en fin, de artesanía y estas cosas, y tenía los botes de disolventes en botes de estos de, pues no sé, de tomate o de pimientos que podemos tener en casa, de cristal con un tarro en la tapa de metal, y nos encontramos que el tarro tenía la tapa de metal, pero totalmente corroída, de que, o sea, un agujero, solo quedaba el borde de la tapa que cerraba, y claro, eso pues había... Ahí ya no nos planteamos cosas conceptuales de si hay que expurgar, no, eso fuera, y además como producto tóxico, pero eso va por otro sitio, quiero decir, eso ya va por la gestión de residuos tóxicos que pueda generar cualquier actividad, sea o no sea patrimonial. Y ahora le dejo la palabra un poquito a Rafa. Bye. Sí, he recuperado el audio también. Vale. No, muy brevemente, no, pero bueno, con lo del tri selective, ahí me has echado la pelota al frontón y la tengo que recoger. Mira, vamos a relacionar trillar, un trillo, y el trillo lo que hace es separar el grano de la paja. Digo, en relación a esto del deshiervar y lo de las hierbas malas, bueno, quedarnos con el grano, es decir, lo más opulento, lo más rico, lo más interesante desde el punto de vista de su provecho después, en este caso provecho cultural, provecho patrimonial, transmisión intergeneracional, etcétera. Y lo otro vamos a pensar que es paja. Entonces, el triar, pero el trillo, el tri selective, el trillar de manera selectiva, en Francia se utiliza también para lo del reciclaje, es decir, el amarillo, el azul, el verde, el cristal, el orgánico, el marrón, eso es lo tri selectif. Entonces, en selectif, hasta donde yo llego,
lo que se le dota ya es de un valor añadido. Es decir, una cosa es separar el grano de la paja, trillar, pero otra cosa es que lo que quieras hacer es un colchón. Pues entonces igual te interesa más la paja que el grano. En fin, es una caricatura, es una imagen, pero quiero decir que el tri selective no es redundante, sino que yo creo que le añade un poquito de valor a lo que sería ya el criterio de finalidad, el criterio por el que a una separas, pero luego ya organizas tipológicamente porque tienes algunas intenciones al respecto. Bueno, y no me alargo más con eso, pero sí voy a aprovechar que tengo la palabra, lo primero para felicitar o felicitarnos de la sesión, porque yo creo que está siendo muy interesante y mañana promete ser aún un complemento mejor. Pero a mí lo que me está pidiendo era que primero hay que, también metodológicamente parece que hay que abordar dos cuestiones, ¿no? La primera es el expurgo hacia atrás y luego ya una especie de expurgo hacia adelante. Quiero decir, yo he pretendido introducirlo también, ¿eh? O sea, el expurgo hacia atrás está claro, son las colecciones que ya tenemos en los museos y que forman parte del registro, el inventario, de esos BIC, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer con eso? Es la verdadera problemática. Quizá es más sencillo abordar lo que se ha planteado en algunas o bastantes de las preguntas, pues con qué hacemos con este resto arqueológico, que tal, cual. Bueno, el expurgo a posteriori, más que el retrospectivo, lo que tiene que hacernos es plantear efectivamente cuáles son los criterios de colección. O sea, ya no es tanto expurgo, sino es política de colección y entonces establecer unos criterios de selección ahí de nuevo en cuanto a fines, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que todo esto nos lleva, y termino, a revisar de manera crítica, pero muy crítica, el paradigma del museo, de los museos, me refiero. Hasta ahora no soy muy de teorización política, pero yo relaciono los museos acaparadores con una lógica capitalista, vamos a decir. O sea, venga, acumulación, en este caso de bienes patrimoniales, ¿no? Y ahora igual estamos diciendo, no, si me interesa o grano, o más grano, o paja, o más paja, o menos paja, pero bueno, esto nos obliga quizá, ya digo, a revisarnos nosotros mismos como museos, nuestras misiones, nuestra visión, nuestros valores, etcétera, y por lo tanto nuestros ejes de actuación, etcétera, etcétera. Pero en fin, da para largo y seguro que mañana hay más tema, hay más grano para moler mañana. Y bueno, en Gordillo tenemos muchos trillos, demasiados, de hecho. Pero bueno, eso será para otra. Y en efecto, yo creo que mañana saldrán estos temas claro, es que si se hubiesen aplicado criterios más selectivos hace unas décadas, pues ahora no tendríamos esto. Pero bueno, no sé, cada generación tiene sus intereses, eso es complicado, pero bueno. Perfecto, pues nada, como ya no tenemos, bueno, creo que ha llegado una última pregunta y ya con esta vamos a ir dando por finalizada la mesa de debate de hoy. Y a ver, la pregunta es para Joaquín, de Luisa Pérez, y dice, hace una consulta sobre las pinturas de certámenes municipales anuales de pintura rápida. Dice, solo los premiados pasaban a ser propiedad del ayuntamiento, pero el resto de las pinturas no se retiraban y se utilizaban para decorar los despachos. Ahora ya no gustan y quieren retirarlos, pero no hay dónde guardarlos. Y tiene la duda de saber si se han convertido en patrimonio cultural municipal después de haber visto el artículo que mencionaste, Joaquín, el 66.2e de la Ley 33/2003, o si se pueden seguir considerando como que no son patrimonio cultural municipal. Pues nada, muchas gracias. Joaquín, perdona que no se te oye, tienes el micro desconectado. Buenos días otra vez. Si lo he entendido bien, porque desde donde estaba no oía muy bien el audio, Sí. lo que se plantea es una situación en la que un ayuntamiento convoca un premio de pintura
y algunas de las pinturas que no han sido premiadas o lo que fuere, se guardan por parte del ayuntamiento en un almacén, archivo, en fin, lo que bienamente pueda tener este ayuntamiento, y en un momento dado se empiezan a utilizar esos cuadros para decorar estancias oficiales o estancias, vamos, oficinas municipales. Y No, 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 es que se convocaban certámenes de pintura, entonces solo los que eran premiados pasaban a ser propiedad del ayuntamiento. bien, Pero luego el resto de los que no habían sido premiados, ¿vale? No se retiraban y se utilizaban para decorar los despachos. Entonces, ocurre que hoy en día ya esos otros cuadros que están en los despachos ya no gustan y los quieren retirar, pero no saben dónde guardarlos. Entonces, la pregunta es si esos cuadros ya se han convertido patrimonio cultural municipal del propio ayuntamiento o no. O esa es la pregunta. vale. Bien, a ver, es que aquí hay un error de concepto que posiblemente se deba a que yo lo haya explicado mal. Aquí estos bienes no se han convertido en patrimonio cultural municipal, porque de hecho, bueno, en otras comunidades autónomas no lo sé, en Euskadi no puede haber un bien patrimonial mueble municipal, es decir, que la categoría del bien cultural se haya dado por acuerdo municipal. Con los inmuebles sí que existen, que tienen una protección un poco, bueno, una protección especial a través de los planes generales de ordenación urbana, etcétera, que no nos vamos a meter. En el caso que se plantea, aquí la cuestión está si el bien está o no adscrito a un servicio público. Es decir, el debate está en si es un bien demanial o un bien patrimonial. Un bien patrimonial entendido no en el contexto del patrimonio cultural, sino un bien patrimonial entendido en el contexto de la dicotomía bien demanial, bien patrimonial, en el sentido de que el bien demanial es aquel que está destinado a un servicio público y que por tanto tiene una mayor protección, y el bien patrimonial es todo lo demás. Claro, aquí en principio, si se ha usado para decorar espacios municipales, ese bien se ha escrito, como es lo que intentaba explicar en mi intervención, se ha escrito al servicio público y por tanto se ha convertido en demanial. Lo que pasa es que lo primero que habría que discutir aquí es si esos bienes, pues, porque bueno, son cuadros, pero son bienes, si esos bienes han llegado a ser adquiridos o no por la administración. Porque claro, aquí ese bien que ha sido, bueno, este cuadro en concreto, que ha sido pintado por el autor, es propiedad del autor, propiedad, aquí propiedad intelectual y también propiedad civil. La propiedad intelectual la seguirá manteniendo toda la vida del autor, bueno, etcétera. Y no nos vamos a meter, pero el momento en que lo crea, ese bien es propiedad del autor para que se transmita. Claro, efectivamente, de la importancia de las bases, efectivamente, Rafa, ahí tienes toda la razón, es lo que iba. Para que se transmita esa propiedad civil a la administración, o si no lo ponen en las bases, que me imagino que no, porque normalmente en las bases todas las referencias de transmisión de propiedad y derechos de explotación son referidas a los bienes premiados. Incluso en esos habría que ver, porque una cosa es que se transmita el derecho de explotación desde el punto de vista de la propiedad intelectual y otra cosa es que se haya transmitido la propiedad proveniente dicha.
pues si no hay tal, podría operar el Instituto de la Usucapión, pero para la usucapión de bienes muebles, el Código Civil creo que establece ahora, no sé, aquí me habéis pillado, creo recordar que eran 15 años, pero no estoy completamente seguro. Si no ha transcurrido ese tiempo, por mucho que los bienes hayan estado en dependencias municipales haciendo funciones decorativas, pues no se habrá producido una transmisión, se habrá producido, pues no sé, el título sería, pues entiendo que el precario sí, el precario o una cesión o el simple préstamo del Código Civil de la cesión de la cesión del comodato, vamos. Pero insisto, la importancia clave aquí está en mirar qué es lo que dicen las bases y en mirar a ver si hay o no un acto de transmisión de la propiedad, porque si no lo hay, pues no hay tal. Y si efectivamente sí que se ha transmitido la propiedad, pues en ese caso sí que se habrán convertido esos bienes en demaniales por el uso que se le da de decoración de las dependencias municipales. Sí, los plazos, sí, de la usucapión son diferentes si son bienes e inmuebles, eso sí, pues que el bien inmueble, pues ahora mismo de memoria no recuerdo cuál era el plazo. Es bastante más reducido, pero no recuerdo. De acuerdo, Joaquín, perdón. Luisa dice que puntualiza que no son adquiridos estos bienes, sino que, bueno, que fueron abandonados y tenían que retirarlos como ponían en las bases, pero no lo hicieron y se utilizaron para decorar despachos municipales. Claro, si los bienes han sido abandonados y la administración los ha ocupado, ahí efectivamente la administración los ha adquirido por ocupación. Entonces ahí, si bien es cierto que la adquisición habrá sido en principio como bien patrimonial, desde el punto en que, desde el momento en que se ha empleado para su uso, para decoración de edificios municipales, se ha convertido en demanial. Lo que tiene que hacer aquí el ayuntamiento, entiendo, si no le quiere dar ese uso, pues hacer un acto de desafectación de los bienes. Perfecto, pues muchísimas gracias por la respuesta y Luisa también transmite las gracias por la respuesta. Y bueno, con esta última intervención y pregunta, a no ser que vosotros como ponentes queráis puntualizar alguna cosa más, yo creo que nos podemos emplazar todos a la sesión de mañana, a las 9 de la mañana y seguir con este tema tan apasionante y con el desarrollo de la segunda jornada. Pues sin más, muchísimas gracias. Xavier, si te parece bien, ¿ya lo damos por finalizado o quieres decir unas palabras? No, la verdad es que el tema que ha salido precisamente nos ha llegado a Gordalloa de una asociación que hace un concurso de pintura y no sabe físicamente qué hacer con los que ha guardado porque han ganado los premios y decían, bueno, pues que si viniese por medio del ayuntamiento, porque claro, el ayuntamiento es quien paga ese concurso al final, ¿no? Aunque sea de manera indirecta, con lo cual yo entiendo que son del ayuntamiento, deberían venir y tal. Bueno, son más... Aquí igual hay dos problemas. Uno, si jurídicamente esto es tan así, y segundo, si ese ayuntamiento quiere quedarse con esos bienes, y tercero, si eso puede acabar en Gordalloas. Bueno, es complicado, sí, igual mejor ya lo dejamos, que mañana va a haber todavía muchas más cosas que tratar. Eso es, perfecto. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a todo el mundo que ha organizado esto y muchas gracias, que de verdad que
Eso es. María. Enhorabuena y mañana nos vemos de nuevo a las 9, perdón. Perfecto, pues hasta mañana. Hasta Adiós. mañana, gracias y enhorabuena. Gracias.